puede haber invasión de reservorios que puedan afectar al óvulo, ¿no? Y reproducción en el intestino. En este caso, el parto va a tener una reproducción asexual y una reproducción sexual. Entonces, ya esto acá tengo mucho más claro, donde, por ejemplo, tenemos la infección como quistes por vía oral. Una vez que ingresan los oquistes, ¿qué es lo que ocurre? Invasión del intestino delgado, salir de los oquistes en la materia fecal, ¿no? Tal vez en la exposición del primer grupo, todavía yo me tuve que ir ahí atrás porque se estaban distrayendo y había mayor conversación, ¿no? Entonces tenía que ir a ver porque ahí sirve, o sea, para comenzar. No es hacerlo por hacer, ¿no? Pero sin embargo es importante para mejorar. Reproducción intestinal. ¿Qué es lo primero que ocurre? El oquiste se desenquista y va a dar lugar a la formación en su interior lo que contiene los esporozoitos. Los esporozoitos, ¿no?, generalmente van a realizar lo que es la merogonia de primera generación. Esos esquizontes posteriormente van a dar lugar a la formación de los merozoitos. Los merozoitos van a dar lugar a la merogonia en segunda generación. Después de la merogonia en segunda generación vamos a tener la formación de macro y microgametocitos. En esta etapa ya está viniendo lo que es la reproducción sexual, ¿ok? Posteriormente forma el cigote. El cigote normalmente es la forma vegetativa, pero va a formar el oquiste. ¿Qué es lo que ocurre? En el organismo el paciente elimina los oquistes al medio ambiente y el paciente se va a contaminar por la ingesta cuando muchas veces está, digamos, lugares donde hay pequeñas piscinas, después pequeñas vertientes de agua, etc., ¿no? Acá es todo el detalle. ¿Qué es lo que importa? Ya mencionaron ese grupo, aunque todos, muchas veces, no todos atendían, ¿no? Lo que les el intestino delgado muy claramente invade las células epiteliales del intestino, atrofia de las vellosidades intestinales, pérdida del borde del cepillo, infiltrado celular. En el paciente inmunocompetente, generalmente esto es parcial, no es total, si no, entonces estaríamos aquí. Posteriormente, agrandamiento de las cristas y ulceraciones fecales. No existe una diarrea disentérica. El hecho de que la criptoporiosis se caracteriza por una diarrea acuosa y mala absorción determina en todo caso de que haya, por ejemplo, alteración en la absorción de lo que es, por ejemplo, los electrolitos, sodio, potasio, etc., ¿no? Y entonces, aumento de la permeabilidad intestinal. Acá vemos la permeabilidad intestinal, disminución de la absorción de líquidos, ¿no? Altera los electrolitos, no es la única enfermedad, y vincular presencia de neuropéptidos. Muy bien, acá tenemos esto, y después viene qué manifestaciones clínicas presenta. Hay un periodo latente, periodo de incubación, y posteriormente eso, que es lo que se presenta en el paciente, por ejemplo, inmunocompetente. Tercera parte de los pacientes puede ser asintomático, no todo determinado. Posteriormente, el cuadro clínico, como digo acá, varía de acuerdo a el estado inmunitario del paciente. ¿Qué síntomas principalmente? Diarrea acuosa, con presencia de moco. Puede ir entre 5 a 10 episodios, no más, ¿no? Entonces en los niños cabalmente. Dolor abdominal, fiebre. La enfermedad se autolimita a 10 o 14 días. Lógicamente, diagnosticamos, identificamos y administramos la medicación. Puede disminuir esa autolimitación, muchas veces en ese puede haber una respuesta más favorable. Lo que nos llama la atención es el paciente inmunocomprometido, baja de defensa. Entonces, en primer lugar, generalmente hay una coinfección y el paciente oportuniza con la infección por VIH. ¿Se vieron también que trabaja con la infección de VIH? También es un paciente oportunista, blastocitis, exactamente. Entonces, realmente, en la mayoría de los casos, si uno encuentra en un paciente y ve, por ejemplo, que hay una inmunodeficiencia, hay un cambio totalmente, pérdida de peso, etcétera, que llama la atención, aumento de número de evacuaciones, entonces se supone que tengo que
también pensar que puede ser un infectado o ya no está un infectado por VIH. Es un paciente que está desarrollando un SIDA, ¿no? Entonces, eso determina un síndrome coleriforme. Numerosas evacuaciones, más de 10, 15, 20, etc. Dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómitos. Mala absorción intestinal, deshidratación severa, desequilibrio hidroelectrolítico. Es lo que determinó esto. Acá voy a comentar algo. Se volvió a identificar Cryptosporidium en el año 19, sí, a partir del año 1976, 77 y 78. Determinó justamente que en un grupo de pacientes, por ejemplo, o varios grupos de pacientes que comenzaron a presentar manifestaciones importantes en varios países. Por un momento era lo que se vio, por ejemplo, que era en la ciudad de San Francisco. Grupos de pacientes homosexuales que comenzaron a determinar un aumento en las evacuaciones y que presentaban, después se identificó el Cryptosporidium. La misma forma que se presentó en Brasil también, en Colombia, y en el mismo momento también se comenzaron a identificar pacientes en África y en Europa. ¿Qué es lo que determinó en ese momento? Inclusive en una primera parte se identificó un virus, en los 80, que llamaron el HTLV3. Posteriormente, ya por secuenciación, se denominó lo que es el HIV. ¿Okay? Entonces, ahí es donde va a ser primordial. Los pacientes, como digo, que sospechosos de VIH, al mismo tiempo, si ya determina que tiene aumento de las evacuaciones, hay que buscar. Por un lado, lo que su compañero decía, podemos de repente encontrar blastocistitis, que es oportunista, Cryptosporidium. Y volvemos un poco atrás, generalmente es frecuente también, por ejemplo, estonquiloides respirales. No estoy hablando de bacterias. ¿Ok? Muy bien. En los pacientes infectados por Cryptosporidium, generalmente se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el recuento de células T, CD4 y CD8, que desempeña un papel importante, y generalmente el paciente con infección por VIH se tiene que hacer un recuento. Y un recuento modo de infección autolimitada si contaba mayor de 189. Pero es fulminante si el recuento muestra, digamos, un recuento de menor de 50. Porque en los pacientes infectados y en los pacientes que tienen ya verdaderamente SIDA, siempre se hace lo que es el recuento de linfocitos y la carga, ¿no? Papel, los anticuerpos que van a ser medidos. Ustedes el grupo que ha presentado habla, por ejemplo, de algunas otras pruebas, cabalmente ELISA, inmunofluorescencia, etc., ¿no? Pacientes con niveles bajos de anticuerpos, ¿no? Los que se puede detectar a través de específicamente los test de ELISA o la inmunofluorescencia, ¿no? En algún momento se vio, por ejemplo, que la administración del calostro bovino pueda estimular y mejorar las condiciones, ¿no? El diagnóstico laboratorial, ¿cómo realizamos? Aquí hay que especificar. Infección, el examen microscópico de eso. Algo que voy a mencionar acá. Sobre todo, dentro de la exposición me menciona mucho lo que es PCR, ELISA, etc. Pero uno de los primeros exámenes que en muchos casos hay que tomar en cuenta, el examen coproplastológico. Lo primero, en una población, por ejemplo, de condición mucho más precaria, no podemos aplicar PCR o test de ELISA. El bioquímico no va a tener la condición, pero el examen coproplastológico puede determinar. Identificación de los objetos sin la emisión. Se conservan las muestras en formol, se hace todo lo que es método de concentración, y esto que ya mencionó el grupo que presentó en el 4A. Correlación de CIL-S modificada. Si yo preguntaría, ¿cuál es el examen específico para el diagnóstico de criptosporidiosis? Examen pastológico, pero en este caso es muy específico. Un examen pastológico no detecta, tenemos que utilizar un método de correlación de CIL-S y hacer la lectura de las láminas utilizando lo que pasa aceite de inmersión. La prueba de ELISA también es importante, ¿no?
en un momento el diagnóstico inmunológico basado en anticuerpos monoclonales, ¿no? Dentro de las consideraciones, acá, o sea, se describió como causa de enfermedad intestinal. No es que signifique lo recién acá, sino es importante. Pero con patógeno humano ha sido útil desde 1980, donde se vio que era una causa importante de diarrea en el paciente infectado por VIH, ¿no? Se encontró como agente etiológico, ¿no? Después, ¿no? Esto es diferente, la prevalencia, pero acá, por ejemplo, es algo que se ha mostrado. Un estudio en Sucre, ¿no? 500 muestras, sobre todo la identificación de algunos pacientes. En la ciudad de La Paz también se muestran de niños. En los niños se supone que estamos buscando pacientes infectados por Cryptosporidium, pero inmunocompetentes, ¿no? Los niños lógicamente no van a estar infectados por VIH, salvo, ¿no?, la infección neonatal, la transmisión vertical, por ejemplo, del VIH, ¿no?, de madre positiva que pueda. En Santa Cruz una prevalencia de 4.76%. El tratamiento, ya mencioné en un caso, lo que es la aplicación fundamentalmente de la hidratación, líquidos y electrolitos, muchas veces pueden administrar los electrolitos directamente para poder equilibrar al paciente. No se estableció un medicamento, sin embargo, vamos a mencionar lo que se habla de lo que es, por ejemplo, la espiramicina. Es un antibiótico macrólido que se ha utilizado sobre todo en el tratamiento de la toxoplasmosis, que vamos a hablar más adelante. También tratamiento de toxoplasmosis en la embarazada. Los comprimidos 4 o 5 de acuerdo al caso. Los niños siempre dosis mucho más pequeñas y por kilogramo. La nitazoxanida es antiparasitario de amplio espectro, ¿no? 500 miligramos 2 veces por día. Un estudio estadístico ha mostrado una buena respuesta en los pacientes, ¿no? La paromomicina, o sea, tenemos para el medicamento, ¿no?, para poder tomar en cuenta en el momento justo. En cuanto a la prevención, transmitido de persona a persona, muchas veces puede dar el caso, la depuración del agua, utilización de agua, ya esto inclusive muchas veces lo mencionamos, pero ya en general creo que todos ya tendríamos que entender cabalmente sobre las medidas de prevención cabalmente, ¿no? El paciente o los pacientes que son habitualmente, por ejemplo, tratados o seguidos en una de VIH, generalmente requiere el personal un manejo en cuanto a la manipulación. No lo que al principio se mostraba cuando ocurrió la infección, ¿no? Paciente VIH positivo debe ser muy meticuloso para lo que es, sobre todo cuando bebe agua, ¿no? Puede infectarse. Y también de acuerdo a las fuentes de quistes, dependiendo muchas veces del contacto que pueda haber entre pacientes seropositivos, ¿no? Es importante eso para poder evitar la exposición a la SIDA, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o he ido muy rápido. No, fue un video. No creo. A ver, con esto, haciendo una revisión, estamos concluyendo el quinto bloque de avance teórico. Falta la parte práctica, el reconocimiento, etc. Y posteriormente vendrá la conclusión de la exposición. En este caso, el paralelo 4 está un poquito más atrás, pues lógicamente tuvimos presencia superior, ¿no? Pero sin embargo no hay problema de que el avance de los 3 grupos ya están hasta aquí, ¿ya? Para que podamos tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir revisando y necesariamente tenemos que hacer una revisión bastante exhaustiva en la parte de la clase práctica, ¿no? Las preparaciones son pequeñas, no son grandes. Entonces, ya algunos han mirado algunas, que incluso en un momento me puse al lado de mi curso para que vean qué es lo que tienen que educar. ¿Ya? Ok.
Bueno, creo que hoy día he hablado bastante. No estoy cociendo como hace unos meses. Verano ya está mucho mejor. Paralelo. Queda sano. Más hablador ha venido de día.